Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Ruiz, terapeuta parental, y el día de hoy te quiero platicar cómo es que funciona el trauma psicológico y por qué es que tú, que eres papá o mamá en crianza, tienes que conocer esta información. El trauma psicológico no es más que una memoria que se ha quedado mal almacenada. Para que me entiendas mejor, vamos a pensar en el sistema digestivo. Cuando nosotros comemos un alimento muy condimentado, muy grasoso, con muchas especies, es esperado que de repente nos caiga pesado. Y que este caer pesado signifique que nos va a estar incomodando, se va a quedar ahí atascado un ratito causando incomodidad. Bueno, pues lo mismo pasa en nuestra mente. Hay algo que se llama sistema de procesamiento de la información. Durante el día nosotros vamos pues realizando diferentes actividades, van sucediendo ciertas cosas que durante la noche nuestra mente, mediante este sistema de procesamiento de la información, convierte en recuerdos. Y además de convertirlo en recuerdos, lo va almacenando en este archivero gigante de información donde se encuentra quién soy yo. Toda mi historia organizada de forma cronológica, de forma asociativa, y podemos encontrar cajones, archiveros que hablan de mi mamá, archiveros que hablan de mis amigas, archiveros que hablan de mi novio, y todo está bien almacenado y acomodado como en una biblioteca perfectamente organizada. Seguramente viste la película de Intensamente. ¿Te acuerdas cómo los eventos se convertían en memorias y esas memorias tenían un color? Amarillas si eran de alegres, azules si eran tristes, rojas si eran recuerdos de enojo. Más o menos así trabaja nuestra mente, de forma asociativa. Pero de lo que no habla la película de Intensamente es qué pasa cuando algún evento en mi vida tiene una carga emocional tan intensa que provoca una falla en el sistema de procesamiento de la información. Vamos a imaginar que un evento es como una papa caliente que no se puede almacenar, no se puede observar bien para saber cómo archivarla, y entonces el cerebro ¡pum!, la manda como a una caja de objetos perdidos. Y en esa caja de objetos perdidos se queda aislada, desconectada, o el término más preciso es fragmentada de toda mi biografía y mi historia ordenada y debidamente organizada. Entonces, esto quiere decir que los recuerdos y los eventos que están en la parte organizada y esta memoria aislada no tienen conexiones neuronales entre ellos. El cerebro lo fragmenta, y lo fragmenta porque no entiende, no puede observarlo adecuadamente para poderlo almacenar y poderlo organizar. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues esta memoria le llamamos que vive en tiempos de trauma. Como está desconectada, no se entera que ese peligro ya pasó, que ya no somos esas niñas o esas mujeres sin recursos que nos enfrentamos a ese suceso, y sigue pensando como si este suceso se siguiera sucediendo en el presente, como si fuera un peligro real e inminente que sucede el día de hoy. ¿Y qué pasa con esta memoria que se quedó en esa caja negra? Pues vive desconectada del resto de mi biografía. Y como vive desconectada del resto de mi biografía, no se entera que ese suceso que provocó ese recuerdo ya pasó. No se entera que quedó en el pasado. Y al no enterarse que quedó en el pasado, sigue reaccionando ante ese peligro como si estuviera ocurriendo el día de hoy. Te voy a poner un ejemplo. En mi casa, cuando yo era niña, éramos 5 niños al cuidado de una mujer. Mi mamá era mamá trabajadora y además con pocos recursos económicos. No teníamos ayuda en casa, mi mamá llegaba, cocinaba, nos atendía a los 5, entre todos recogíamos y seguíamos con nuestras actividades. De repente llegaba a ocurrir que alguno de mis hermanos derramaba el vaso con agua. Esto era sumamente perturbador porque se desataba la Segunda Guerra Mundial. El agua mojaba los platos, echaba a perder la comida, nos mojaba a nosotros. Era un acabose. Mi mamá obviamente reaccionaba muy enojada, nos gritaba, se alteraba muchísimo y había un caos total en la mesa. Por lo que mi sistema nervioso
aprendió que el que se derramara un vaso con agua era sumamente peligroso y había que reaccionar defendiéndonos o evitando a toda costa que ese peligro ocurriera. Los años pasaron, yo crecí, me casé, tuve a mi hijo, y una tarde mi hijo se le ocurre derramar el vaso con agua. ¿Y qué pasó? Mi sistema nervioso empezó a reaccionar. Mi corazón empezó a latir muy fuerte, mis pulmones empezaron a respirar de forma agitada, mi cara se puso caliente, yo solo quería gritarle, ¿cómo se atrevía a tirar el vaso con agua? En ese momento, algo me detuvo y pude analizar que no era tan peligroso. Yo no estoy en la misma situación en la que se encontraba mi mamá. Yo tengo apoyo, tengo una red de apoyo, no estoy criando en soledad, además mi situación es mucho más estable, tengo ayuda en casa, tenemos tiempo para recoger el agua, tengo muchos menos hijos que ella, etcétera, etcétera, etcétera. El peligro, lo peligroso que era derramar un vaso con agua, ya estaba en el pasado, pero mi sistema nervioso no se había enterado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no tiene tiempo de analizar cada uno de los sucesos que pasan como si fuera la primera vez. Pros y contras, nivel de peligro, el tiempo en el que ocurre, el contexto. Esto no lo puede hacer el sistema nervioso. El sistema nervioso, por eso, usa a la memoria para saber cuándo reaccionar. Y el sistema nervioso parece que tiene las memorias clasificadas como peligro y no peligro. Vamos a imaginar que tiene dos cajas. La caja donde almacena los eventos que son peligrosos y la caja donde almacena los eventos que no son peligrosos. Para mi sistema nervioso, el derramar un vaso con agua estaba dentro de la caja de objetos sumamente peligrosos. ¿Yo qué tuve que hacer? Tuve que hacer un trabajo consciente para tomar esa información, contextualizarla y digamos que saqué a ese evento, a ese recuerdo de la caja de objetos perdidos y lo procesé, le ayudé a mi cerebro, a mi mente a realizar este proceso y lo pude archivar en la parte de recuerdos. Reconocí que en algún momento este evento, el que se derramara en vaso de agua, era sumamente peligroso, pero que ahora, si continuamos en mi biografía, ya no lo es. Es como si hubiera puesto actualizar a mi cerebro y el cerebro logró darse cuenta que el peligro que significaba un vaso de agua derramado era algo que vivía en el pasado. Y gracias a este procesamiento adecuado, pude poner este evento en la caja de eventos que no ameritan una situación de peligro y solamente así mi sistema nervioso puede no reaccionar de forma defensiva o protectora. Y eso es mucho de lo que hacemos en terapia. En terapia lo que hacemos es tomar esos recuerdos indebidamente procesados y almacenados, ir a esas cajas de objetos perdidos y analizarlos para poder volverlos conscientes y asumir qué de esa información sigue siendo peligrosa o qué no. Cuál de esa información puedo ya acomodarla en mi archivero y poderla entender como un suceso que ha quedado en el pasado, poder contextualizarme como ahora una mujer con muchos más recursos que puede afrontar este tipo de situaciones. Es por eso que hoy te invito a que analices cuántas interacciones con tus hijos tu sistema nervioso está leyendo como peligrosas cuando en realidad no lo son. Es importante que empieces a ver que esas interacciones pueden estar activando estas memorias mal almacenadas junto con todas sus estrategias de defensa a ese peligro. Tal vez, si pudieras hacer este proceso, analizarlas desde tu mirada adulta, dejarías de reaccionar de esa manera con tus hijos y con tus hijas.